Aleluya. Dios bendiga a cada uno. Amén. Gracias por estar aquí conectados. Si están listos para la palabra, comenten: estoy listo. Vamos, anime a alguien, comparte la transmisión con alguien y diga: estoy listo para recibir mi porción. Déjame escribirlo aquí también, que yo también estoy listo. Estoy listo para recibir mi porción. Gracias, amado Dios. Aleluya. Estoy listo para recibir mi parte. Gracias, Señor, por tu presencia en esta hora. Amén. Quiero bendecir la vida de cada uno que está conectado. Amén. Una vez más estoy aquí, cansado, pero no derrotado. Amén. Pero Dios nos da fortaleza. Dios nos da ánimo. El Espíritu Santo de Dios, declaro que en esta hora te va a restaurar, te va a avivar, te va a levantar, va a poner un espíritu avivador dentro de ti. Amén, que va a poner un espíritu de despertar en ti. Alabado sea Cristo. Vamos a ver en esta hermosa noche lo que Jesús hizo. Vamos a ver un milagro que muchos hemos escuchado de él, pero que Dios te lo va a traer hoy para que tú veas el milagro, pero en tus manos. Aleluya. Aleluya. Amén, amén, Marianela. ¿Usted claro, for? Vamos al libro de San Juan. Seguimos en el libro de San Juan. Amén. Estamos estudiando, la iglesia estamos estudiando el libro de San Juan completo, que es el ministerio, la vida de Jesús. Vamos a parte por parte, estamos haciendo esto. Amén. Escudriñando la palabra, escarbando, recibiendo de Dios lo nuevo. Amén. Vamos a ver lo que Jesús hizo aquí. San Juan capítulo 6, una historia que muchos lo conocemos. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Dios mío. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas que esto no es para tanto. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en números de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces
cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierdan nada. Recogiendo pues, llenaron 12 canastas de pedazos, que de cinco panes de cada sobraron aquella que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte. Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia. Gracias por cada persona que está aquí mirando. Tú conoces la necesidad de cada uno. Tú conoces el corazón de cada uno. Habla a mi Espíritu Santo. Habla a mi espíritu para que yo pueda ministrar palabra de vida, palabra de aliento, palabra de restauración, palabra que edifica, palabra que corta, palabra que sana, palabra de poder, palabra de milagro. Alguien tiene que recibir estas palabras, palabra de poder, palabra de milagro. Lo vuelvo a repetir. Alguien aquí en esta hora necesita palabra de poder, palabra de milagro. Recíbelo ahora. Atuenda aquí a manso. En el nombre de Jesús. Recibe ahora palabra de poder, palabra de milagro. Gracias, Señor. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a comenzar. Hemos escuchado esta historia miles de veces, donde Jesús multiplica 5 panes y 2 peces. Pero hoy yo no quiero hablar acerca de los 5 panes y 2 peces solamente, porque ya usted sabe lo que Jesús hizo. Pero hoy en la tarde, alguien me mandó un mensaje y me dijo, pastor, para mí es una bendición poder dar, sostener a la iglesia. Me dijo estas palabras. Para mí es, me imagino que no sabía que yo iba a predicar de esto, porque es el tema que vamos a seguir, normal. Pero cuando él me dijo esas palabras, para mí es una bendición. Bendecir a la iglesia es una bendición. Sostener a la iglesia es una bendición. Aportar a la iglesia. Me quedé pensando en esas palabras. Y cuando me quedé pensando en esas palabras, el Espíritu Santo me ministró y me dijo, ahí está la clave. Alguien tiene que atrapar esto. Yo siento casi llorar aquí por la presencia de Dios. Me quedé pensando y el Espíritu Santo me dijo, David, ahí está la clave. Me preguntarán ahora, ¿dónde está la clave, pastor? La clave está en que muchas veces
pensamos que la bendición es lo que recibimos. Ay, Dios mío. Muchas veces pensamos solamente que la bendición es lo que yo recibo. Pero cuando este varón de Dios me dijo eso, para mí es una bendición poder aportar. El Espíritu Santo me dijo, detente ahí. Y yo pude ver que debemos sentirnos bendecidos cuando podemos ser de bendición para otros. Ay. Jesús no se sentía bendecido porque la gente venían a él en gran cantidad. Jesús no se sintió bendecido porque tenía 2 pescados y 5 panes. Jesús se sintió bendecido cuando él pudo multiplicar lo que había. Siento a Dios aquí. Para nosotros tiene que ser una bendición poder servir al pueblo de Dios. Para mí es una bendición ser de bendición para otros cuando predico, o cuando canto, o cuando toco. La bendición no es lo que Dios me da. No. Lo que Dios me da son los recursos para multiplicar lo que yo tengo. Y lo hemos llamado en bendición. Porque cuando Dios me da, wow, qué bendición. Cuando tú recibes, wow, qué bendición. Cuando alguien te da una palabra, wow, qué bendición. Pero no es en realidad una bendición. Bendición es cuando tú recibes una palabra y puedes ser de bendición para bendecir a otros con una palabra. Bendición es recibir algo de Dios y multiplicarlo para ser de bendición para otros. La bendición no estaba en los 5 panes y los 2 pescados. Porque no eran todos que pudieran comer de esa bendición que le llamamos bendición. Pero cuando se convirtió en bendición para el pueblo, cuando los panes y los peces fueron multiplicados, ahí se convirtió en bendición. ¿Por qué? Porque otros iban a disfrutar del milagro que hizo Jesús. My God. Dios quiere que tú seas la próxima bendición. Dios quiere que tú seas la próxima persona que va a multiplicar lo que hay, para entonces convertirlo en bendición y ser de bendición. Dios quiere que tú empieces a multiplicar lo que hay. Muchas veces estamos esperando bendición en su totalidad. No, yo voy a dar cuando yo consiga. Yo voy a dar cuando Dios me hable. Yo voy a dar una palabra cuando Dios me hable. Yo voy a hacer esto
cuando aparezca esto. Pero ya tú tienes lo que hay que tener para dar. Ya tú tienes lo que hay que tener para hacer de bendición a otra persona, tal vez a otro país. Y Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿cómo vamos a hacer para comer? A ver cuál era su reacción. Dice la palabra que ya Jesús sabía lo que él tenía que hacer. Ay, Dios mío. Hay gente aquí que ya saben lo que tienen que hacer, pero le están preguntando a Dios: Dios, ¿qué tengo que hacer? Tú sabes lo que tú tienes que hacer y estás esperando confirmación de algo que ya tú sabes que tú tienes que hacer. Pues yo te voy a responder hoy lo que tú tienes que hacer: multiplicar lo que tienes. Ay, Dios mío. Jesús no multiplicó algo con lo que no había nada, no. Esta vez Él multiplicó con lo que hay. Hay gente que tiene que aprender a pelear con lo que hay. Hay gente que tiene que empezar a guerrear con la armadura que hay. Hay gente que tiene que empezar a hacer negocio con el dinero que hay. Es con lo que hay que Dios te lo va a multiplicar. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Diga conmigo: es con lo que hay que Dios lo va a hacer. Y tú eres la próxima persona que Dios va a despertar hoy, para que empieces a trabajar con lo que hay. Si son 5 panes y 2 pescados, es lo que tienes, pues con eso es que Dios va a multiplicar. Si tú tienes solamente un pan y un pescado, pues prepárate, es que con eso que Dios lo va a hacer. No estés esperando 50,000 pan, 50,000 peces. Dios me trajo aquí hoy para decirte: Él lo va a hacer con lo que hay. Yo voy a multiplicar lo que hay. Yo voy a ensanchar con lo que hay. Ay, Dios mío. No, todavía hace falta tanto. No, Él lo va a hacer con lo que hay. Shamahaya. Jehová, me hace falta 5 carros más para empezar el negocio. Dice Dios: empieza con lo que hay. Si son 2 carros que tú tienes, empieza con lo que hay. Dios mío, que Dios puede prosperarte con 2 carros. Hay gente que Dios le está contestando en esta hora, le está hablando directo. Ay, Dios mío de la gloria. Jesús dijo: vamos a empezar a dar gracias por lo que hay. Muchas veces estamos demasiado enfocados buscando lo que no hay. ¿Aló? Muchas veces estamos orando, enfocando. Te vuelves loco, no sabes qué hacer por lo que no hay. Y Jesús empezó a dar gracias en Juan capítulo 6 por lo que hay. Alguien tiene que empezar a dar gracias por lo que hay. Cuando Jesús dio gracias por lo que había, por lo que hay, se multiplicaron. No sé si me están entendiendo aquí hoy. El día que tú empieces a dar gracias por lo que hay, se van a multiplicar. Entonces se convertirá en bendición.
Ay. Mientras tanto, lo que hay no se multiplique, no lo puedes llamar bendición. Vamos a ir un poquito extremo hoy. Hay gente que tiene pan, pero no alcanza para la multitud. Dios mío. Hay gente que tiene pescado, pero no alcanza para la multitud. Y lo estamos llamando bendición. No es bendición. No es bendición. Porque cuando Dios bendice, alcanza para la multitud. Lo que Dios llama bendición, alcanza para una nación. Lo que Dios llama bendición, alcanza para la iglesia. Alcanza para tu familia. Alcanza para tu ministerio. Mientras tanto que los panes no se multiplican, los peces no se multiplican, no lo llames bendición. Porque Dios no es Dios de migaja. Dios no es Dios de 5 panes y 2 pescados. Dios es un Dios que multiplica lo que hay cuando damos gracias. La Biblia nos dice que Jesús empezó a orar y empezó a atar demonios y empezó a declarar cielos abiertos. No, la Biblia dice que cogió lo que había. La Biblia dice que Jesús agarró lo que hay y dijo: Padre, esto es lo que hay. Gracias. No sé si alguien me está entendiendo aquí hoy. Jesús dijo: Padre, no hay más pan, no hay más pescado. Esto es lo que hay. Gracias. Hay veces que queremos dar, pero estamos mirando solamente lo que hay. No puedo porque no hay. Hay momentos que yo he dado mis últimos euros mirando: Padre, esto es lo que hay. Gracias. Se lo doy. Se lo doy. Jesús dijo: no vamos a pelear por lo que no hay. Ay. Jesús dijo: no vamos a perder el tiempo en lo que no hay. Muchas veces estamos mirando que la multitud es grande. Muchas veces estamos mirando, aleluya, que las bocas son muchas. Muchas veces estamos mirando, alabado sea Dios, que no hay más recursos. Muchas veces estamos mirando que el dinero no alcanza, que el pan no alcanza, que los pescados no alcanzan. Y Jesús te dice hoy: da gracias. Es tiempo de multiplicar lo que hay. Da gracias. Es tiempo de trabajar con lo que hay. Da gracias. Da gracias. Dice la Biblia: cuando los panes y los peces se convirtieron en bendición, todo el mundo comió y sobró. Lo vuelvo a repetir. El milagro que Jesús quiere hacer, lo va a hacer con lo poco que tú tienes. Debemos aprender que Dios no necesita mucho para que tú seas canal de bendición. Yo he entendido, amados hermanos, que la multiplicación viene cuando somos agradecidos con lo que hay. Con lo que hay. Con lo que hay. Hay veces que no tenemos ni 5 pescados, ni 2 pan, ni 10. Dice Dios: no te preocupes, que tú no necesitas tener muchos panes, ni muchos pescados, para que yo te bendiga.
para que yo te lo multiplique. Ay, Dios mío. ¿Alguien puede entender esto en esta noche? ¿Alguien puede entender esto en esta noche? Multiplicando lo que hay. Dios quiere que tú empieces a multiplicar con lo que tienes. Tú no puedes multiplicar con lo que tú no tienes. No puedes comenzar un negocio con lo que tú no tienes. Muchas veces estamos esperando lo que no hay para comenzar. Pero llegó el tiempo que Jesús te mandó a decir: comienza con lo que hay. Multiplica con lo que hay. Es tiempo de trabajar con lo que hay. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Por mucho tiempo hemos estado afanados buscando lo que ya tenemos. Ya yo tengo el pan, pero queremos buscar más pan. No. Si ya tú tienes el pan, es tiempo de multiplicar este pan. Ay, 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 ay. El profeta no le dijo a la viuda: busca más aceite. El profeta no le dijo a la viuda: busca más harina. El profeta le dijo: hoy vamos a cenar con lo que hay. Ay, 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 ay. ¡Ay, Dios mío! Yo estoy recibiendo esta palabra como si es mío. El profeta le dijo: hoy vamos a cenar con lo que hay, porque este aceite lo vamos a multiplicar, porque esto es lo que hay. ¡Ay, Dios mío! Yo voy a predicar este tema un día. Esto es lo que hay. Dios mío, se va a meter Dios. Se va a meter Dios. Mi hermano, debemos entender algo. Dios siempre te va a dar algo para que ese algo se multiplique y lo puedas llamar bendición, y lo puedas llamar testimonio, y lo puedas llamar a waymaker, y lo puedas llamar Jehová Nisi, Jehová Jireh. No sé si me está entendiendo aquí hoy. ¿Aló? ¿Alguien puede entender eso? Ese chin de harina no es para que tú lo botes. Ese chin de aceite no es para que tú te mueras, es para que tú lo multipliques. Ay, 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 ay. Por eso Jesús siempre te va a decir: mira lo que tú tienes en tu mano. Eso fue lo que le dijo a Moisés. Moisés, ¿qué es lo que tú tienes en tu mano? Alza la vara. ¿Aló? Ay, 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 ay. Alguien tiene que empezar a retar a Dios. Alguien tiene que empezar a retar a Dios. Padre, esto es lo que hay. Padre, esto es lo que hay. Y te doy gracias porque yo creo que viene multiplicación. Alguien que lo declare conmigo. Dios va a multiplicar lo que hay. Se metió Dios, Rodrigo, se metió Dios. Alguien tiene que publicar: Dios va a multiplicar lo que hay. No tengas miedo, que el plan de negocio es muy grande.
No tengas miedo que la empresa que tú quieres empezar es muy grande. No pienses que la casa que tú quieres comprar es demasiado caro. Porque Dios va a multiplicar lo que hay. Cuando le digas, Padre, gracias, esto es lo que tengo. Esto es lo que te voy a dar. Esto es lo que voy a poner en tus manos. Padre, gracias. Tú vas a ver cómo se convierte en multiplicación, en bendición. Y entonces volvemos a aplicar lo que me dijo el varón hoy. Es una bendición ser de bendición. Ay. Mi hermano, la bendición está cuando usted puede ser bendición para otros. No cuando usted recibe. Ay, Jehová, dame. Ay, soy bendecido. Y el que está a tu lado se está muriendo de hambre. Aló. Ah, no, Padre, gracias por las bendiciones que yo tengo. Y la iglesia se está cayendo en pedazos. Aló. Padre, gracias por las bendiciones que tengo. Y tu hermano no tiene zapatos, no tiene tenis. Eso no se llama bendición. Bendición es cuando tú recibes y puedes ser instrumento de bendición para otros. Eso se llama bendición. Bendición no es cuando yo encuentre proyectos grandes de trabajo, no. Bendición es cuando yo encuentro proyectos y yo puedo bendecir la vida de otro cuando no tienen. Eso es bendición. ¿De qué me vale ser millonario? Tener 50,000 peces, 50,000 pan y no puedo alimentar a los 5,000 que Dios va a traer. No, se fueron. ¿Por qué voy a pedir bendición si todavía no he aprendido a dar de lo que tengo? ¿Por qué digo soy bendecido si la gente no puede ser bendecido a través de mí? No se llama bendición, amados hermanos. No se llama bendición, amados hermanos. Bendición es cuando tú tienes un carro y puedes pasar a buscar a una alma para llegar a la iglesia. Bendición no es tener el carro, amados hermanos. Bendición no es recibir el carro. Bendición es ser canal de bendición con lo que Dios me ha dado para las otras almas. Aquí lo dice, alimentación de los 5,000. ¿Cuál es la característica de este versículo? Dios te bendiga, mi hermana Dayaneiris Torres. Dios te bendiga. Dios bendiga a Venezuela de una forma especial. Lo que Jesús nos está enseñando aquí es, cuando hay necesidad, tenemos que darle a la gente lo que hay. Cuando hay necesidad, tenemos que multiplicar lo que hay. Hay veces que yo no tengo fuerza para predicar, se lo voy a decir. Hay veces que no tengo ánimo para pararme en ningún altar. Hay veces que yo no tengo fuerza ni siquiera para mí mismo, para darle fuerza a otros. ¡Aló! Pero Dios está hablando y está diciendo, aunque tú no tengas ánimo, aunque tú no tengas fuerza, tú tienes que aprender a multiplicar ese chin de ánimo que tú tienes. Tú tienes que aprender a multiplicar ese poquito de energía que tú tienes para ser de bendición para otros. Cuando yo leí esto y con lo que me dijo el varón hoy, mis ojos se abrieron
Y me di cuenta, muchas veces llamamos bendición a algo que no es bendición. Y hoy yo puedo decir públicamente, es una bendición predicar la palabra de Dios. Este varón me cambió la forma de pensar hoy. Es una bendición servir al pueblo de Dios. Es una bendición poder ministrar al pueblo cuando estoy cantando. Ay, 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 ay. Es una bendición que Dios me use a mí para bendecir a otros. Es una bendición cuando Dios me usa a mí para salvar a otros del suicidio, aleluya, de la muerte, de la trampa del enemigo. Es una bendición ser usado por Dios. Es una bendición cada vez que yo multiplico lo que hay para bendecir a otros. Es una bendición cuando yo puedo pasar a buscar a alguien para que llegue a la casa de Dios. Es una bendición cuando yo pueda evangelizar las almas para que lleguen a Cristo. Es una bendición cuando yo pueda dar, ayudar a los que no tienen en su momento. Es una bendición cuando yo puedo ayudar a otros a levantarse. Es una bendición cuando yo puedo aconsejar a otros. Es una bendición cuando yo puedo levantar al caído, aleluya, fortalecer al que está débil. Es una bendición poder multiplicar lo que hay para bendecir a los 5,000 que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Usted sabe por qué estoy aquí en mi casa hoy, porque me siento cansado y desanimado, sinceramente. No tenía fuerza para ir a la iglesia hoy. Pero qué bueno es Dios cuando Dios te hace entender que eres una bendición. Alguien tiene que decir conmigo hoy: yo soy. Alguien tiene que decir hoy: yo no estoy esperando la bendición, yo soy la bendición. Ay, 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 ay. Padre, gracias, Señor, porque yo soy la bendición de otros. Wow. Padre, yo soy la bendición. Muchas veces estamos esperando bendición, pero tú no sabes que tú eres la bendición. Usted sabe lo que hacemos muchas veces. Tú sabes que tu hermano tiene una necesidad y tú le dices: vamos a orar para que Dios abra una puerta. Vamos a orar para que Dios haga un milagro. Pero muchas veces tú eres esa puerta. Muchas veces tú eres esa bendición. Muchas veces tú eres esa multiplicación. Dile al que está a tu lado: déjate usar por Dios. Déjate usar por Dios. Deja que Dios te use como bendición. Muchas veces Dios te da y estancamos la bendición porque no seguimos fluyendo en la bendición.
Antes yo daba cuando escuchaba que alguien tenía necesidad. Yo daba porque sabía que yo tenía que dar. Pero muchas veces cuando yo daba, el corazón se quedaba como un poquito triste. No sé si me están entendiendo. Desde que un día que mi esposa me enseñó a dar sin pensar, a dar sin dudar, a dar y ser de bendición para otros sin sentirte como que perdiste algo. Y ahora no me pesa la mano para dar dinero a otro, no me pesa la mano para bendecir a otro, no me pesa para pasar a buscar a alguien, porque he entendido que yo soy la bendición. Jesús sabía que Él era esa bendición. Tú sabes hoy que tú eres esa bendición, que por muchas veces tú has escuchado que alguien no tiene, que alguien necesita pan, que alguien necesita pescado, y tú tienes lo que hay para multiplicar y no lo has hecho. Tú sabes cuántas personas han quedado sin comer porque tú no has querido ser ese canal de bendición. Tú sabes cuántas veces yo he quedado sin comer porque otros no han sido capaces de ser canal de bendición para mí. Vamos a hablar serio aquí hoy. Usted sabe cuántas veces yo he estado de mi casa a predicar y vuelvo con la mano vacía porque alguien decidió a no bendecir al nombre de Dios. Usted sabe cuántas veces me he quedado en la calle porque alguien no ha querido ser canal de bendición para mí. Una vez predicando en República Dominicana, terminaron de predicar, se metió Dios, bajó la gloria, liberación, sanidad, milagro. Y cuando terminé de predicar, tenía que pararme en el sol, esperar una bola, porque el pastor decidió a no bendecirme y llevarme a mi casa. Y pensamos que bendición es lo que recibimos. No, mis amados hermanos. Bendición es lo que podemos dar. Bendición es lo que podemos multiplicar. Bendición es cuando podemos ayudar a otro. Eso es bendición. Es un privilegio cuando Dios te escoge a ti para que tú seas de bendición para otro. Y la Biblia lo dice, bendición es dar, no recibir. Es mejor dar que recibir. Ay, 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 ay. Cuando tú empieces a dar, automáticamente Dios va a multiplicar lo que tú tienes para que tú puedas seguir dando. No sé si alguien captó esto. Cuando tú empieces a dar, entonces Dios va a tener que multiplicar lo que hay para que tú puedas seguir dando. Si la mujer no le cocina al profeta, el aceite no se multiplica. Si la mujer no bendice a Dios, la harina no se multiplica.
Mi mamá me enseñó, David, hay que darle a Dios. David, hay que darle a Dios. David, hay que darle a Dios para que Dios te lo multiplique. Desde ese día, le doy a Dios. Y he visto la mano poderosa de Dios. Esto no se trata de lo material. Se trata de ser canal de bendición. Se trata de multiplicar lo que hay. ¿Cómo puedo multiplicar lo que hay? Siendo canal de bendición para otros. Uy, 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 uy. Usted sabe cuándo se multiplican los dones espirituales. Cuando usted es canal de bendición para otros. Mientras más usted ore para otros, más Dios te va a usar. Ay, 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 ay. ¡Woo! Mientras más tú sirvas, más vas a servir. Mientras más vos sirvi, más vos te vais a servir. Un pastor dijo, el que no sirve, no sirve. ¿Aló? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Por eso que a Chanela, Frederick, los que están aquí conectados, de otras iglesias, de otros países, pastora, profeta, evangelista, no dejen de servir. No dejen de multiplicar lo que tú tienes. Hay veces que no hay fuerza, sí, pero multiplica lo que hay. La Biblia dice que Él multiplica la fuerza del que no tiene ninguno. ¿Aló? Cuando yo no tengo fuerza, yo no sé de dónde sale, pero alguien me lo multiplica. Porque Dios ve que yo tengo deseo de predicar, aunque estoy cansado, aunque estoy triste, aunque estoy desanimado, aunque no tengo ánimo, aunque no tengo recursos. Él me da porque Él ve y Él conoce mi corazón. Él sabe que a pesar de cualquier cosa, yo quiero ser canal de bendición. Y Jesús dijo, Él dio gracias. Él dio gracias por lo que había. Y cuando Él dio gracias, se multiplicaron. Yo no sé lo que tú tienes en tu mano hoy. Yo no sé lo que Dios ha puesto en tu espíritu hoy. Yo no sé lo que Dios te ha dicho que va a hacer contigo, pero una cosa estoy seguro. Pero una cosa estoy seguro, que su palabra no miente. Y Él me mandó hoy para decirte a ti que me estás mirando, a ti que me estás mirando. Es tiempo de multiplicar lo que tú tienes. A ti te estoy hablando, a ti mismo. Sí, a ti te estoy hablando.
Es tiempo de multiplicar lo que tú tienes. Si son 5 panes y 2 pescados, multiplícalo. Si es un talento, multiplícalo. Si son, aleluya, 5 talentos, multiplícalo. No es tiempo de caminar con la bendición de otros en tus manos. No es tiempo de seguir caminando con una palabra de bendición para otros en tu boca. ¿Cuándo vas a soltar la liberación de otros? ¿Cuándo vas a soltar Abakeba Shama Kinda Leba Kiyaman Sokima? Eva Ketaraba Shekara Mahaya. ¿Cuándo vas a soltar lo que Dios ha puesto dentro de ti para hacer de bendición para otros? ¿Cuándo lo vas a hacer? Cuando te mueras. Cuando ya no tengas fuerzas. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir caminando diciendo que somos bendecidos y no estamos bendiciendo a nadie? ¿Hasta cuándo vamos a decir que somos bendecidos y somos tacaños? El que sabe lo que significa bendición no tiene problema para dar. No tiene problema para servir. Porque sabe de dónde viene su bendición. Y sabe que todo lo que él tiene es para hacer de bendición para otros. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia? Con esto termino. Hay gente que está orando y que Dios me use, que Dios me use, que Dios me use. Dios no te va a usar nunca si no quieres ser canal de bendición. Nunca. La Biblia dice que los dones son para beneficio para el pueblo de Dios. Si tú piensas que Dios te va a bendecir para quedarte sin hacer nada, estás equivocado. Si tú crees que Dios te va a dar poder, unción, fuego y gloria para tu propio beneficio, estás equivocado. La Biblia dice, la unción, los dones son para edificación del cuerpo de Cristo, no son para el pastor, no son míos. No es para mí, es para el pueblo. Es para el pueblo. Los dones que yo tengo de profeta, don de ciencia, discernimiento, sanidad, milagro, todos esos dones no son para mí, son para el pueblo. Yo quiero ser cada día más una bendición para el pueblo. Mientras más yo sirva al pueblo, más Dios me va a dar, más unción, más poder, más gloria, porque yo sirvo. Así que en este día, en esta noche, deja de estar llorando y murmurando por lo que tú no tienes y empieza a multiplicar lo que ya tú tienes, porque es eso que Dios va a usar para traer bendición a tu vida y que tú puedas ser bendición para otros. Dios te bendiga. Dios te bendiga para que puedas ser bendición para tu familia, tus hermanos,
tus amigos, tu iglesia, para tu pastor, para los hombres de Dios. Dios quiere que tú seas bendición y no estés pidiendo bendición. La Biblia dice: busca las cosas de arriba primero y lo demás viene automáticamente. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Servir a Dios. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Servir a Dios. Ser canal de bendición para otros. Ser ejemplo para otros. Evangelizar a otros. Hay gente que dice: yo tengo a Dios, yo tengo el Espíritu Santo, pero no ganan a nadie. No traen ninguna alma a la iglesia. ¿De qué tú estás lleno? ¿Lleno de qué? No, yo tengo amor para las almas, como dijo el profeta Elías. Yo tengo un pasión para las cosas de Dios. Un pasión que me está quemando, pero no haces nada. ¿Qué pasión tú tienes? ¿De qué pasión me estás hablando? ¿De qué amor me estás hablando? Si no estamos haciendo nada con lo que Dios nos ha dado. La gente allá afuera se está perdiendo porque no estamos multiplicando los 5 panes y los 2 peces. Hay gente que se está perdiendo porque no queremos hablarle del Dios Todopoderoso. Es tiempo de ser canal de bendición, amados hermanos. Es tiempo para empezar a ser canal de bendición de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Jesús era bendición en todas las áreas. En todas. Si tenía que multiplicar pan, Él lo hacía. Si tenía que sanar enfermos, Él lo hacía. Si tenía que echar fuera demonios, Él lo hacía. Si Él tenía que levantar muertos, Él lo hacía. Si Él tenía, aleluya, que ir a la casa de Zaqueo, Él lo hacía, con tal de que Él fuera bendición para otros. Somos capaces de ser bendición para Dios desde hoy. Pregúntale a ti mismo: ¿estoy listo para ser bendición para otros? ¿Estoy listo para ser bendición para mi iglesia? Bendición para mi pastor. Bendición para mi hermana. Bendición para mi familia. Bendición para ese tío que me trató mal. Bendición para ese padre que me dejó. Bendición, aleluya, para esa tía que me habló mal. Bendición para ese primo que no me ayudó cuando yo lo necesitaba. Estamos listos para hacer bendición para todo el mundo. Dios te dice hoy: multiplica lo que hay y sé de bendición para otro con lo que tú tienes, que Jesús mismo lo va a multiplicar para ti. Dios te bendiga. Dios te guarde. Dios te bendiga y Dios te guarde. Si en esta hora tú dices: Señor, en muchas ocasiones no he sido bendición cuando he tenido que ser de bendición, ayúdame. Ayúdame. Porque esto se trata del corazón. Se trata del corazón, no se trata de lo que tú tienes.
Porque si vamos a ver de lo que tenemos, nadie tiene, amados hermanos. Pero se trata del corazón. Si tu corazón está cerca de Dios, todo es posible. Por eso Jesús dijo, con su boca dicen que me aman, pero su corazón está lejos de mí. Es tiempo que nuestro corazón se vuelva más cerca a Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Habla con Dios en esta hora. Dile, perdóname, Jesús. Dile, perdóname, Jesús. Perino a Él. Rinde todo lo que tú tienes a Dios en esta hora. Rinde todo lo que tú tienes para Dios en esta hora, porque lo que tú le vas a entregar es lo que Él va a multiplicar para ti. Lo que tú tienes es lo que Dios va a multiplicar para ti. Si son 5 panes, 2 peces, dile, Señor, gracias, esto es lo que tengo, multiplícalo. Habla con tu Dios en esta hora. Habla con Él. Porque este mensaje no llegó por nada. Llegó para hacer un cambio. Llegó para transformar. Llegó para recordarte que todo lo que tú tienes le pertenece a Él. Sí, le pertenece a Él. Le pertenece a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Gracias, Espíritu Santo, Dios, por tu palabra. Bendice esta palabra en cada corazón en esta hora. Multiplica, oh Dios, la fuerza del que no tiene ninguno. Multiplica el ánimo. Multiplica, oh Dios, lo que hay. Porque hay gente aquí que han dicho, quiero ser canal de bendición. Quiero ser canal de bendición. Porque yo soy esa bendición. Yo soy esa bendición. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén. Espero que Dios, yo sé que Dios ha hablado a su corazón, a su vida.